Internet de las Cosas. Emmanuel Baxelli. Quinta parte. Capacidad de mantenimiento del software IoT distribuido. Aunque los despliegues de IoT se multiplican en una amplia variedad de sectores verticales, demasiados dispositivos IoT carecen de un mecanismo de actualización de software seguro incorporado. Otros pueden tener mecanismos de actualización de software incorporados, pero no se utilizan por razones no técnicas. Causas, como la falta de incentivos para el proveedor o que éste haya quebrado. Sin embargo, sin la disponibilidad y el uso de estos mecanismos, las vulnerabilidades críticas de seguridad no se solucionan, y los dispositivos de la IoT se convierten en una responsabilidad permanente, como han demostrado los recientes ataques a gran escala. De hecho, un gran número de dispositivos IoT desplegados que han estado funcionando de forma autónoma durante años o décadas, ejecutan un software sin mantenimiento. Por ejemplo, muchos elementos de la red de bots Mirai IoT, así como otros objetivos potenciales de esta red de bots, siguen funcionando sin parches al día de hoy, a pesar de que Mirai se descubrió hace varios años y de que se han desarrollado parches desde entonces. Y eso a pesar de que estas máquinas disponen de relativamente muchos más recursos que los dispositivos IoT de baja potencia. Desde el punto de vista jurídico, en lo que respecta a las actualizaciones de seguridad, las cuestiones asociadas se refieren al deber de diligencia. ¿Qué impone el deber de diligencia para la IoT que se va a desplegar? ¿Qué impone para la IoT ya implantada, legada? Desde el punto de vista técnico, un reto importante es habilitar y automatizar las actualizaciones legítimas del software de seguridad para los dispositivos IoT. Por un lado, la imposición de la legitimidad de las actualizaciones de software también puede conducir a la llamada computación traicionera, que paradójicamente puede impedir las actualizaciones de software necesarias. Por otro lado, en los dispositivos IoT de baja potencia, el reto se ve agravado en primer lugar por las estrictas limitaciones de recursos en términos de rendimiento de la red, energía y presupuesto de memoria. Las investigaciones anteriores en este campo se han centrado sobre todo en casos de uso sencillos en los que las actualizaciones apuntan a un software de un solo archivo binario o un software de un único proveedor. Sin embargo, a medida que el software de la IoT evoluciona y se complejiza, esta simplificación deja de ser válida. Cada vez más, el software de la IoT se asemeja al de Internet en el sentido de que se convierte en un mosaico de componentes desarrollados, mantenidos y actualizados por diferentes partes interesadas. Hoy en día, en una empresa promedio, menos del 5% del software que se utiliza es de producción propia, mientras que más del 95% es de terceros o de código abierto. Por lo tanto, un desafío abierto es cómo asegurar de forma eficaz el software de múltiples partes interesadas en dispositivos IoT de gama baja, en los que las partes interesadas tienen una confianza mutua limitada. Hay varios aspectos que entran en juego, que deben combinar la producción de los dominios de investigación, entre ellos mecanismos novedosos de sistemas embebidos profundos para alojar y poner a prueba diferentes componentes de software. Habilitar y asegurar la cadena de suministro de software de IoT, mecanismos eficientes de red de IoT de bajo consumo que transporten actualizaciones modulares. En la práctica, la mantenibilidad también implica la capacidad de supervisar y gestionar los dispositivos IoT durante su funcionamiento, de forma remota, a través de la red. Por ello, un campo de investigación actual es el desarrollo de protocolos de bajo consumo y modelos de datos de gestión adecuados para los dispositivos IoT conectados mediante señales de radio de bajo consumo. Un área de investigación asociada es la instrumentación eficiente de los dispositivos IoT con fragmentos de código de depuración/diagonal monitorización a bajo nivel, insertados y eliminados bajo demanda durante su ejecución, de forma remota, a través de la red de bajo consumo. También se debe seguir investigando sobre el software adaptativo, para pasar de un software meramente adaptativo a un software autoadaptativo. De hecho, la automatización avanzada podría permitir que el software se autorregule. Flecha hacia el noreste en INRIA, el equipo Proyecto Spirals trabaja en sistemas autoadaptativos, con el objetivo de introducir más automatización en los mecanismos de adaptación de los sistemas de software, centrándose principalmente en las propiedades de autocuración y autooptimización. Por último,
pero no menos importante, la capacidad de mantenimiento de los dispositivos IoT depende en gran medida de la coevolución del hardware, el software de bajo nivel. Por ejemplo, desde el punto de vista del mantenimiento, se prefiere una implementación de software de una función criptográfica, que se puede modificar fácilmente más adelante para corregir errores o aplicar una nueva normativa. Por lo tanto, los retos de investigación sobre la mantenibilidad incluyen la mejora del rendimiento de las implementaciones de software de funcionalidades críticas de los sistemas embebidos de bajo nivel y el diseño de aceleradores de hardware que perduren en el tiempo, genéricos. Una nota sobre los modelos de negocio. La mayoría de los modelos de negocio hasta ahora se centran en ganar dinero mediante el despliegue o la explotación de la IoT. Hay menos conocimiento sobre las utilidades que se generan a través del mantenimiento de la IoT, y que sin embargo es clave. Una vez que los productos IoT se han desplegado y puesto en marcha, es necesario habilitar relaciones menos feudales entre los usuarios finales de la IoT y los proveedores. En concreto, es necesario que las actualizaciones del software de los productos de IoT sean más fáciles en general, incluso en los casos en que el fabricante original no las suministre, ya sea porque fue comprado, quebró o intentó un retiro forzado del producto, por ejemplo. Más allá de las barreras técnicas, las jurídicas, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato o una garantía, suelen dificultar, o incluso imposibilitar, las actualizaciones de software. Esto imita un modelo de jardín amurallado, que permite a los usuarios añadir solo componentes de hardware autorizados, o comprar solo servicios de reparación de distribuidores autorizados. Por ejemplo, los proveedores de IoT que deben certificar sus productos de IoT en cuanto a seguridad actualizan el software de estos productos con escasa frecuencia. Por otro lado, los usuarios podrían querer actualizar el software más a menudo, por ejemplo, para obtener funcionalidades. Hay informes que muestran cómo estas tensiones ya han producido situaciones desafortunadas en las que los usuarios recurren a software IoT pirateado, lo que no hace más que complicar las cosas. Criptología para la 2.4. IoT de baja gama. La criptografía proporciona protocolos fundamentales y algoritmos básicos, primitivas, para la autenticación, la identificación y el cifrado sobre los que se construyen todos los sistemas seguros. Los criptógrafos tienen décadas de experiencia en el diseño y análisis de criptosistemas y protocolos, eficientes para dispositivos relativamente potentes, como computadoras, servidores o teléfonos inteligentes, por un lado, y para dispositivos más limitados, como las tarjetas inteligentes, por otro. El auge de la IoT, con dispositivos ubicuos e interconectados de baja potencia, supone un nuevo y fascinante reto para los criptógrafos, ya que mezcla los requisitos de aplicación del paradigma del PC con las duras limitaciones físicas de los dispositivos de gama baja. En pocas palabras, sabemos cómo dotar de cierta seguridad a los microcontroladores de las tarjetas inteligentes, pero las tarjetas inteligentes nunca fueron concebidas para estar conectadas a Internet. Y sabemos cómo dotar de seguridad en Internet a los procesadores potentes, pero no con un presupuesto estricto de bajo consumo. El reto para los criptógrafos es desarrollar primitivas criptográficas de gran potencia que funcionen dentro de las limitaciones y requisitos especiales del paradigma de la IoT. Primitivas criptográficas para la seguridad de las comunicaciones en la IoT. Las primitivas criptográficas de alto rendimiento y alta seguridad están ahora estandarizadas y ampliamente desplegadas en suites de protocolos como TLS, Transport Layer Security, para la comunicación segura en Internet. Sin embargo, estos algoritmos se han desarrollado y optimizado tradicionalmente para plataformas de mayor potencia, desde servidores y PC hasta smartphones. Cuando pasamos a dispositivos IoT de gama baja más limitados, las restricciones de recursos se estrechan hasta el punto de que las primitivas convencionales suelen ser demasiado costosas para el dispositivo en cuestión. Por lo tanto, uno de los desafíos más importantes es el desarrollo, la optimización y la adopción de primitivas criptográficas alternativas que proporcionen bloques de construcción. Primitivas criptográficas simétricas y asimétricas. Las primitivas criptográficas se dividen en dos clases fundamentales, simétricas y asimétricas, según su función y aplicación. El cifrado y la autenticación de datos, por ejemplo, son primitivas simétricas.
El intercambio de claves y las firmas son primitivas asimétricas. Por lo general, las primitivas simétricas tienen un rendimiento mucho mayor y un menor consumo de recursos. Por otro lado, las primitivas asimétricas ofrecen funcionalidades esenciales, como las firmas digitales, que la criptografía simétrica es literalmente incapaz de proporcionar. Sin embargo, las primitivas asimétricas tienen un costo inevitable ya que necesitan claves comparativamente mayores, estados internos más grandes y cálculos más intensos, lo que supone un mayor consumo de tiempo, memoria y batería. Tanto la criptografía simétrica como la asimétrica optimizada son necesarias para la comunicación segura de la IoT en la práctica. Primitivas criptográficas pre- y postcuánticas. Con el auge de la computación cuántica, cabe hacer una segunda distinción importante entre las primitivas pre- y postcuánticas. Esta distinción representa un cambio en el modelo de ataque. Si un criptosistema está diseñado para resistir los ataques de adversarios equipados tanto con computadores cuánticos como convencionales, entonces se denomina postcuántico. El desarrollo de computadores cuánticos lo suficientemente potentes como para atacar los criptosistemas modernos supone un importante escollo para los físicos e ingenieros. Aunque solo podemos especular sobre cuándo tendrán éxito, o si lo tendrán, debemos preparar la IoT para un futuro cuántico sea como sea. Después de todo, no podemos basar la seguridad del futuro en las carencias de la ciencia. Criptografía simétrica optimizada para la IoT. Las primitivas simétricas requieren una clave secreta compartida entre las partes que se comunican. Algunos ejemplos importantes son los algoritmos de encriptación de datos, como ChaCha20 y AES, el NIST, y la norma internacional de facto, y la autenticación de mensajes, como MAC y Poly 1305. Las funciones hash, como SAL3, aunque no suelen tener clave, también se incluyen en la familia simétrica. Si miramos los dispositivos IoT de gama baja, entramos en el mundo de la criptografía ligera. La criptografía ligera tiene como objetivo proporcionar primitivas simétricas eficientes con huellas de recursos extremadamente pequeñas, aunque a menudo con niveles de seguridad sustancialmente más bajos. La criptografía ligera es interesante para la IoT por dos razones. En primer lugar, porque permite realizar operaciones criptográficas en dispositivos extremadamente limitados. En segundo lugar, porque es necesaria para la comunicación de dispositivos de gama baja. El NIST, el influyente organismo de normalización estadounidense, está llevando a cabo un concurso de estandarización para primitivas ligeras CAN. DIDATAS. El resultado de esta competencia tendrá un impacto importante en la criptografía simétrica en el espacio de la IoT. Cuando se diseña criptografía para dispositivos IoT de gama baja, uno de los desafíos es evitar la doble penalización que sufren los microcontroladores en comparación con el espacio de los PCs y smartphones. No solo las CPUs son más débiles y lentas, penalización de rendimiento 1, sino que además pueden faltar los aceleradores de hardware, lo que obliga a adoptar enfoques exclusivamente de software, penalización de rendimiento 2. Por ejemplo, algunos microcontroladores carecen del soporte de hardware para AES, el estándar del NIST, que se da por sentado en el mundo del PC. En lugar de implementar AES en el software para imitar el mundo del PC, se deberían diseñar y utilizar primitivas criptográficas simétricas alternativas en los dispositivos IoT de gama baja. La experiencia ha demostrado, por ejemplo, que el cambio de AES a un esquema de cifrado centrado en el software, como ChaCha20, puede suponer una mejora del 30% en el rendimiento de algunas aplicaciones. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Cosmic trabaja en el diseño y análisis de primitivas geométricas ligeras. Los investigadores de Cosmic participan en la presentación de propuestas al proceso de normalización de la criptografía ligera que lleva a cabo el NIST. SCUBE, una cadena de herramientas para la seguridad de los objetos conectados. Copyright INRIA/foto de Betzinge. 56. 2.4-Criptología para la IoT de baja gama. Criptografía simétrica para la IoT. Post-cuántica. La criptografía simétrica post-cuántica se ha estudiado principalmente en respuesta a amenazas como el algoritmo de Grover, que, aproximadamente nos permite buscar espacios de claves en un tiempo proporcional a la raíz cuadrada del número de claves.
mientras que los computadores convencionales requieren un tiempo linealmente proporcional al número de claves. Lo que se dice habitualmente es que para garantizar la seguridad post-cuántica de muchas primitivas criptográficas simétricas elementales es cuestión de duplicar la longitud de las claves. El tema, desde luego, tiene muchos más matices, especialmente cuando se consideran sistemas y operaciones simétricas más complicadas. Se está investigando activamente la posibilidad de determinar la verdadera seguridad postcuántica de las primitivas simétricas existentes. No obstante, aunque baste con la simple solución de duplicar la longitud de las claves, esto tendrá un impacto importante en la seguridad de la IoT, además de duplicar el espacio necesario para las claves. El rendimiento y el consumo de recursos de los algoritmos se degradará por factores variables. Por ejemplo, pasar de la primitiva criptográfica Shake 128 a la primitiva correspondiente con longitud de clave duplicada, Shake 256, no tendrá ningún impacto en los requisitos de memoria, pero podría imponer al menos una disminución del 20% en el rendimiento. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Cosmic trabaja en la seguridad de los criptosistemas simétricos post-cuánticos. Criptografía asimétrica. Optimizada para la IoT. A diferencia de las primitivas simétricas, las asimétricas dependen de que cada parte mantenga un secreto privado que nunca se revela, y de que se publique una clave pública correspondiente a otras partes. Por ejemplo, Alicia firma un mensaje con su clave privada. Posteriormente, tras recibir el mensaje, Roberto puede verificar la firma de Alicia utilizando la clave pública de ella. Esta asimetría, plasmada en la distinción entre claves privadas y públicas, permite muchas nuevas primitivas que no pueden existir en el paradigma simétrico. Esto incluye no solo las firmas sino también el intercambio de claves Diffie-Hellman, que es esencial para establecer claves secretas compartidas que permitan una comunicación segura cifrada simétricamente. Las claves pública y privada están estrechamente relacionadas. En esencia, la clave pública presenta una instancia de un problema matemático, como un logaritmo discreto de curva elíptica, y la clave privada representa la solución a ese problema. El problema se elige de tal manera que su resolución es inviable desde el punto de vista informático, o al menos no vale la pena el esfuerzo. Por lo tanto, en general, trabajar con criptosistemas asimétricos significa trabajar con cálculos intensivos en estructuras matemáticas, y esto tiene un alto costo en términos de memoria y energía, un costo que a menudo es simplemente demasiado pesado para las aplicaciones de IoT de gama baja. Mejorar el rendimiento y la aplicabilidad de los criptosistemas asimétricos en el espacio de la IoT constituye una línea de investigación importante. En el entorno precuántico, la criptografía de clave pública para la IoT está dominada por la criptografía de curva elíptica, SC. La única ventaja accionable de la SC son sus llaves especialmente pequeñas. Solo bastan 32 bytes para almacenar una clave SC de alta seguridad, y una firma SC de alta seguridad cabe en 64 bytes. Sin embargo, el uso de SC implica la realización de un gran número de cálculos en módulo de enteros de 32 bytes, no de 32 bits. En el ámbito de los PC esto no es un problema, y la SC es actualmente ubicua en el intercambio de claves y firmas en Internet. Sin embargo, en el ámbito de la IoT de bajo consumo, estos cálculos teóricos de los números suponen una huella de memoria no trivial, un serio drenaje de las reservas de energía y un tiempo de ejecución doloroso con los consiguientes problemas de latencia. Por lo tanto, una de las líneas de investigación más activas es la adaptación de los protocolos SC y el desarrollo de nuevos algoritmos SC para hacer más con menos, mantener una alta seguridad para los dispositivos IoT de gama baja y reducir sustancialmente los costos de ejecución. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Grace trabaja en la seguridad de canal lateral de los microcontroladores y en primitivas criptográficas eficientes de clave pública, asimétricas, que incluyen primitivas dirigidas a los dispositivos IoT, como el esquema de firma QDSA. Criptografía asimétrica para la IoT postcuántica. De cara al futuro postcuántico, la criptografía asimétrica se enfrenta a un gran problema: la existencia de computadores cuánticos suficientemente grandes que ejecuten el algoritmo de Shor destruiría la seguridad de prácticamente todas las primitivas geométricas más utilizadas. La investigación actual tiene como objetivo desarrollar y estudiar más sistemas de criptografía asimétrica que sean seguros desde el punto de vista cuántico.
sobre la base de una amplia variedad de enfoques, incluidos, por ejemplo, los sistemas basados en retículos, en hashes, en código y en isogenia. El NIST ha iniciado un proceso internacional de varios años de duración para seleccionar los algoritmos propuestos para las firmas post-cuánticas y la encapsulación de claves, que básicamente sustituyen al Diffie-Hellman precuántico. Varios de los algoritmos finalistas que se están estudiando ya reducen el tamaño requerido de las claves públicas, las firmas y el costo computacional. Sin embargo, estos algoritmos no fueron diseñados para las aplicaciones de IoT, y su potencia en este ámbito no se ha analizado aún. El desarrollo de esquemas de firma y establecimiento de claves post-cuánticas eficientes, prácticos y probados, dirigidos al espacio del IoT, es una fuente de problemas fascinante y muy apasionante para los investigadores en criptografía. Flecha hacia el noreste en INRIA, los equipos de proyectos ARIC, COSMIC y GRACE trabajan en el diseño, el análisis y la implementación eficiente de criptosistemas asimétricos post-cuánticos. Los investigadores de INRIA también participan en la presentación de propuestas al proceso de normalización post-cuántica del NIST. Procesamiento de datos. 2.5. Y privacidad con la IoT. La IoT permite la recopilación de datos de forma generalizada, el seguimiento de diversos sistemas físicos, la captura de observaciones ambientales, procesos industriales u otras actividades humanas, a menudo en tiempo real. Por lo tanto, aunque la recopilación y explotación de estos datos impulsa los avances en muchos ámbitos, por ejemplo, la salud y el desarrollo sostenible, por nombrar algunos, la protección de la privacidad se convierte en una cuestión fundamental. Esta cuestión plantea retos tanto a nivel político como a nivel científico y técnico. A nivel político y jurídico, las nuevas normativas pueden resolver parcialmente los problemas de privacidad. Entre algunos ejemplos destacados se encuentran marcos como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, de la UE, las recomendaciones del WP29 y otras directrices similares en materia de ética y confianza. A nivel científico y técnico, se destacan los desafíos específicos para diseñar técnicas de explotación de datos de IoT que protejan la privacidad de forma intrínseca. Flecha hacia el noreste en INRIA, el equipo Proyecto Privatix trabaja en el seguimiento y la caracterización de la exposición de los datos personales en los casos de uso de la IoT, y diseña mecanismos que mejoran la transparencia para los usuarios de IoT y permiten su consentimiento adecuado. Paradigmas de protección de la privacidad. La recopilación de datos y la ciencia de los datos son el núcleo de los sistemas de información modernos. Los dispositivos IoT desempeñan un papel fundamental en la recopilación de estos datos. Sin embargo, la recopilación básica de datos centralizados conduce a un callejón sin salida en cuanto a la privacidad, así como a una carga excesiva de la red cuando hay que transferir demasiados datos. Por ello, se necesitan nuevos paradigmas y las investigaciones actuales estudian ciertas alternativas. Por ejemplo, en lugar de compartir sus datos brutos, una entidad puede compartir datos preprocesados. Este enfoque puede funcionar en varios modelos organizativos, por ejemplo cliente-servidor o totalmente descentralizado, peer-to-peer. La motivación de los proveedores de datos recae en tener el control total de la distribución de la información derivada de sus datos. Esto requiere que algunos costos computacionales, de almacenamiento o comunicación se compartan entre más máquinas diversas en diferentes partes de la red, potencialmente en su borde. Para habilitar el preprocesamiento, primero hay que poder programar los dispositivos IoT. Por lo tanto, existe la necesidad inicial de contar con plataformas adecuadas de software embebido que ofrezcan una base apropiada, tanto en términos de apertura como de rendimiento. Los enfoques para compartir el uso de los datos se pueden basar en técnicas como la transformación de los datos, por ejemplo, la adición de ruido, para obtener algunas garantías de anonimato, privacidad diferencial, anonimato K, sensibilidad L. Primitivas criptográficas específicas como el cifrado homomórfico para proteger los datos en los cálculos multipartitos, etc. Compresión de datos con pérdidas para ofuscar parcialmente la información, por ejemplo, comunicar solo agregaciones de datos, modelos de predicción, parciales, o cálculos intermedios como gradientes o estadísticas, o combinaciones de estos. Incorporar técnicas de gestión de datos, para externalizar los resultados de forma selectiva,
por ejemplo, emitir una alerta basada en la ocurrencia de una conjunción de eventos, en lugar de todos los eventos recogidos, y para representar la información recogida, por ejemplo, emitir una estadística calculada, en lugar de extensos conjuntos de datos en bruto. Técnicas de computación confiables embebidas y distribuidas en dispositivos de hardware de IoT seguros, para certificar que se utilizó el código de procesamiento esperado, junto con los datos de entrada apropiados, para producir un resultado determinado. El desafío habitual de la privacidad consiste en diseñar mecanismos que maximicen la utilidad de los datos al tiempo que protejan la privacidad. Un reto adicional es minimizar la relación entre el costo y los beneficios de la privacidad para los proveedores de datos, que pueden ser dispositivos IoT con recursos muy limitados. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Privatix trabaja en el diseño y la implementación de algoritmos para el intercambio de información que protejan la privacidad, aplicable a dispositivos IoT vestibles que van desde los smartphones hasta los tokens inteligentes. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto ARIC trabaja en el diseño y el análisis de esquemas de encriptación homomórfica completa, y en su uso para cálculos que preservan la privacidad. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Comete trabaja en el diseño y análisis de esquemas de privacidad diferencial utilizados para los cálculos que protegen la privacidad. Smart Container, una solución para el seguimiento y la supervisión de los contenedores. Copyright Foto Rafael de Benji. Aprendizaje automático. Descentralizado a través de la IoT. Compartir el uso de los datos en lugar de los propios datos es un principio que también puede mitigar los problemas de privacidad para el aprendizaje automático, ML, que explota datos IoT que son potencialmente delicados en cuanto a privacidad. En este contexto, el aprendizaje federado, FL, es un campo de investigación activo 1, en el que varios clientes colaboran a través de un servidor central para entrenar un modelo, mientras cada uno mantiene sus propios datos de entrenamiento. El principio es, de nuevo, minimizar la recogida de datos, con el objetivo de eliminar tanto los problemas de privacidad como los cuellos de botella en la red, cuando hay que transferir demasiados datos. 2. Un desafío crucial que se plantea aquí es la falta de una autoridad central que controle y distribuya los datos entre usuarios. Dado que los datos permanecen en el lugar en el que se recogieron, los algoritmos de ML que integran los sistemas de decisión tienen que tratar con datos no idénticos y distribuidos, DI. De hecho, la suposición de lo idéntico es lo principal para que el ML afirme que el modelo aprendido se comportará según lo esperado para los valores futuros y que la propiedad independiente simplifica mucho la complejidad de la clase de modelos posibles. Otros estudios analizan el aprendizaje federado totalmente descentralizado, sin un servidor central, de forma parecida a los sistemas peer-to-peer. Dentro de este contexto surge la oportunidad de aprovechar el número masivo de usuarios para mejorar la privacidad. Sin embargo, uno de los principales desafíos es saber con quién colaborar y cómo optimizar los costos de comunicación. Aquí surgen los típicos problemas de seguridad y confianza P2P, que se deben revisar y mitigar en este contexto, por ejemplo, la detección de usuarios maliciosos, la colusión entre usuarios. También surgen problemas específicos en función de las técnicas de protección de la privacidad. Por ejemplo, si se añade ruido para ofuscar parcialmente los datos que se comparten, su eficacia podría reducirse drásticamente cuando se dispone de pocos datos. Finalmente, pero no por ello menos importante, el cómputo y el estado, modelo y datos de entrenamiento se deben minimizar para que se ajusten a los recursos más reducidos con los que cuentan los usuarios de IoT de gama baja. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Magnet trabaja en el diseño de métodos para el aprendizaje automático, ML, respetuoso con la privacidad. Lo anterior se hace mediante técnicas de anonimización de datos para alimentar el ML y la utilización de algoritmos peer-to-peer totalmente descentralizados, que relajan los supuestos centrales del aprendizaje colaborativo o federado. Computación de base de datos confiables descentralizadas en la IoT. El procesamiento de bases de datos, y en particular de Big Data, es de suma importancia en el contexto de la IoT. Compartir el uso de los datos en lugar de los datos mismos conduce a un nuevo paradigma, en el que las operaciones de procesamiento de datos se trasladan al borde de la red y en el extremo, dentro de los propios dispositivos de la IoT.
Este enfoque favorece la confidencialidad y la privacidad de los datos, especialmente mediante la aplicación local de reglas de control de acceso y confidencialidad, así como el ahorro de energía, al evitar la transmisión de datos de uso poco frecuente. Y la generación de resultados agregados en lugar de la totalidad de los datos brutos recopilados. Desde el punto de vista de las bases de datos, esto nos lleva a considerar grandes conjuntos de objetos IoT, dotados de recursos de almacenamiento y computación, como una base de datos distribuida o federada, sobre la que se puede ejecutar el procesamiento global de la base de datos. Los desafíos de investigación que plantea esta visión son los siguientes. 1. Hacer que las técnicas de bases de datos, almacenamiento e indexación, algoritmos de evaluación de consultas, sean compatibles con las serias restricciones de hardware que conllevan los objetos inteligentes, y especialmente con la poca RAM con la que se dispone en comparación con las grandes cantidades de memoria flash. 2. Diseñar nuevas técnicas de evaluación de consultas distribuidas seguras en dispositivos IoT, a muy gran escala sin recurrir a un servidor central de confianza. El primer desafío se deriva de las restricciones de hardware contradictorias de los dispositivos IoT con respecto a las técnicas de gestión de datos. La escasa memoria RAM exige que se indexen los datos de forma masiva, porque los resultados intermedios no se pueden generar en la memoria RAM durante la ejecución. Pero la especificidad de la memoria NAND flash penaliza las pequeñas escrituras aleatorias, que son necesarias para mantener los índices. En INRIA se están ha llevado a cabo trabajos innovadores con el fin de resolver estas limitaciones, para poder almacenar y procesar millones de entradas de bases de datos almacenadas en un objeto inteligente, gracias a nuevos principios de diseño. El siguiente desafío en materia de investigación es generalizar estos resultados en el caso de las series de datos, el principal tipo de datos presente en los dispositivos IoT. En cuanto al segundo desafío, se puede establecer un paralelo con las federaciones de datos privados. Se trata de un área de investigación activa en materia de bases de datos, en la que el objetivo para un conjunto de propietarios de datos es contribuir con sus propios datos para responder a una consulta global, sin revelar los datos, potencialmente sensibles, de cada uno. Actualmente se investigan varios enfoques, en los que se recurre a diversas técnicas como la criptografía, cálculo seguro multipartito, la adición de ruido, privacidad diferencial o la computación de confianza, seguridad basada en el hardware. La transposición de estas técnicas en el marco de la IoT es difícil, ya que implica disponer de enormes conjuntos de propietarios de datos, potencialmente millones de objetos inteligentes implicados, que estén sujetos a limitaciones en cuanto a recursos y gasto energético. Algunos estudios preliminares se basan en el hardware seguro que tienen algunos dispositivos IoT, por ejemplo, chips seguros o TPM, para manejar algunos cálculos de Big Data, MapReduce, con garantías de confidencialidad e integridad. Aunque el tema sigue constituyendo una amplia vertiente de investigación. En términos más generales, las soluciones a estos desafíos permiten devolver a los individuos la capacidad de decisión sobre sus datos personales y ayudar a los ciudadanos a contribuir colectivamente a la computación de bases de datos de cualquier tipo, SQL, Big Data, IA, etc., de forma fiable, sin tener que recurrir a ningún tercero de confianza de forma obligatoria. Flecha hacia el noreste en INRIA, el equipo Proyecto Petrus trabaja en el diseño de una arquitectura de bases de datos de confianza para los sistemas de gestión de datos personales, PDMS, por sus siglas en inglés, con garantías de seguridad y privacidad, que permita realizar consultas distribuidas con conjuntos muy grandes de PDMS. Petrus ha desarrollado PlugDB, una plataforma de hardware y software de PDMS que utiliza tecnologías de hardware y microcontroladores de confianza. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.